Entonces, si queda claro cuál es la forma de construir esas escalas, perfecto. Y la otra escala, pues esa no tiene mayor problema, simplemente es una escala normal. Y aquí se grafica la escala nos representa el tiempo. Sí. Con los de la izquierda, precisamente para no tener que hacer la resta. Ajá. Exacto. Ajá. Pues muchísimo más. Por eso se invierte la hoja, precisamente. Ok, entonces ya estamos de acuerdo todos en cómo se construye esto, ¿verdad? Y los puntos, entonces son los que, o sea, los puntos, para ubicar los puntos, se ponen los del termopar. Sí. Ok. Pero recuerden que son los puntos del termopar en donde está localizado el punto frío. Sí, gracias. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es trazar nuestros puntos y siempre, siempre, siempre se notará que hay una recta. Esa recta la vamos a trazar lo más larga que se pueda para poder trabajar después con estos datos. Cuando no es posible, cuando hay muchos puntos que se salen y no se puede trazar una recta, entonces se utiliza el método general. Porque de hecho lo que se hace en la solución de este problema es trabajar como pues, la interpretación de la recta que se ha logrado. Entonces ya trazamos nuestros puntos, nuestra recta, la mejor recta que podamos obtener, y es importante pues, llegar hasta por acá. Después, necesitamos conocer, y esto se puede conocer directo de los datos de penetración de calor, ahí aparecerá una columna de datos correspondientes a la temperatura de autoclave. Y simplemente observamos en esa serie de datos en qué minuto nuestra autoclave adquirió la temperatura de proceso. Y entonces ese tiempo lo vamos a considerar como tiempo de levante. Aquí en el problema que estamos viendo, el tiempo de levante fue de 5 minutos. Y con ese tiempo de levante vamos a calcular cuál es el tiempo cero corregido. Les comentaba que el tiempo cero corregido siempre, siempre, siempre representa el 60% del tiempo de levante. Entonces, por eso estamos multiplicando ese tiempo por 0.6. En este problema que tenemos en pantalla, ese tiempo sería de 3 minutos. Entonces, tenemos aquí el tiempo cero corregido, que serían 3 minutos. Vamos a hacer a proyectarlo hacia la recta. Y después vamos a buscar, intersectando aquí con la recta, a qué diferencia de temperaturas entre autoclave y producto corresponde en ese tiempo. Y este valor, que es una temperatura, se le denomina valor JI. Y JI representa ¿qué? Diferencia de temperaturas entre autoclave y producto al tiempo cero corregido. Bien, una vez que tenemos pasamos a la siguiente.
vamos a obtener ese valor de FH. FH dijimos que era tiempo en el cual nuestra recta atraviesa un ciclo logarítmico. La intervención que tuvieron hace rato, muy buena. Precisamente de eso se trata. El ciclo logarítmico es una distancia, ¿sí? Y esa distancia puede estar entre el 2 y el otro 2, o el 15 y el otro 150, como tengan su escala, pero la distancia sigue siendo un ciclo logarítmico. Y simplemente se forma un triángulo, y lo que vamos a medir es precisamente este cateto adyacente. Lo tomamos como tiempo en el cual cruza nuestra recta un ciclo logarítmico, y lo que sigue es aplicar una fórmula. Por cierto, el valor de G nos representa la diferencia de temperaturas entre autoclave y producto en el último punto de proceso. O sea, en el caso del problema que hicimos hace rato, sería en el minuto 27. En este problema sería en el minuto 25. Nada más que como es un problema que lo estamos resolviendo utilizando una gráfica, entonces siempre es mejor calcularlo que simplemente observarlo aquí. Y entonces sí, ya podemos pasar a la siguiente. Logaritmo de G, ya dijimos que es G, va a ser igual al logaritmo de JI menos el tiempo de proceso. Recuerden, solamente cuenta la etapa de calentamiento dividido entre el valor FH. Y aquí tenemos logaritmo para el caso el valor de JI fue de 150.5, entonces logaritmo de 150.5 menos 25, que fue el tiempo de proceso, menos 27.3, que fue el valor de FH. Desarrollamos las fórmulas y obtenemos un resultado de 1.25. Profesor, ese 25 es únicamente del tiempo de proceso de calentamiento. Ajá, sí. Ok. Siempre recuerden, para solucionar problemas por el método de Bohr, se toma exclusivamente como tiempo de proceso la etapa de calentamiento. Así les den a ustedes datos de calentamiento y enfriamiento, ustedes solamente van a considerar la etapa de calentamiento. Por el método general, en cambio, ahí sí tienen que considerar todos los datos, calentamiento y enfriamiento. Bueno, pasamos a la siguiente. Con una tabla obtenemos a partir del logaritmo de G un valor que se denomina FH sobre U. Y aquí en este método se manejan cosas muy curiosas, porque por ejemplo, si buscan la definición de FH sobre U, van a encontrar que dice valor relacionado con logaritmo de G. Bien, después necesitamos encontrar un valor que se conoce como FI. ¿Se acuerdan cuando hicieron el cálculo de valor F0, que ustedes mismos lo hicieron sin usar tablas, donde sacaron el antilogaritmo y ubicaron el valor Z? Es el inverso de ese resultado el que se conoce como valor FI. Entonces, para el valor de
y son constantes para cada temperatura. Entonces, a 250 siempre será 1, y así a cualquier otra temperatura pues irá a cambiar. Y finalmente ya se aplica una fórmula más, ya tenemos todos los valores necesarios, y entonces decimos que F0 es igual al valor FH dividido entre el valor FH sobre U, y este multiplicado por el valor FI, que en este caso es 1. Y obtenemos un tiempo. En este problema que acabamos de ver, el que tenemos en pantalla, el tiempo de proceso fue de 25 minutos. Y esos 25 minutos solamente equivalen a 0.55 minutos, pero a 250 grados Fahrenheit. ¿Ya les quedó más claro? Sí, profe. ¿No hay ninguna duda? Bueno, les voy a pedir un favor. Que suponíamos que íbamos a alcanzar a verlo hoy. Resuélvanlo y me lo mandan a mi correo, por favor. El que les di los datos nada más. ¿Se acuerdan que el último ejercicio donde decía latas, no me acuerdo qué número, pero decía, ya decía el tiempo de levante, decía temperatura de autoclave, y bueno, supongo que como quedamos, ustedes ya tienen su hoja con las escalas hechas, entonces nada más es cosa de hacer la gráfica, obtener los resultados que se obtienen de la propia gráfica, y con esos datos utilizar las fórmulas. Sí, profe. De acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Porque ya la siguiente sesión es el examen, entonces no quiero que les vaya mal. Profesor, Dime. para el problema que dejó, no tenemos como los datos del autoclave, o sea, tenemos como que es sí tenemos la temperatura del autoclave que es 240, pero no tenemos lo demás. ¿Cómo O que sea, no? los datos. Claro que sí los tienen. A ver si me puedes leer lo que dice. Dice tamaño de lata. Ajá. Y dice 211 por 304, calentamiento por conducción, tiempo de levante, Ajá. CUT 10. CUT. Okay. Ese es el tiempo que tardó el autoclave en adquirir la temperatura de proceso. Ah, ok. A ver, permíteme tantitito, ¿sí? Por favor. Yo pensé que me iban a... Bien, perdón. Sígueme diciendo qué datos tenemos ahí. Bueno, el tiempo que tardó en llegar a la temperatura de el proceso, tiempo de levante, o que está identificado como CUT. que sería de 10, y ese 10 es por el 0.6, y ese es el dato que ocupamos.
Ajá. Ok, después de la temperatura del autoclave, que es 240, y el tiempo de proceso, que es 70. ¿Y ya? Ajá. Ah, sí, ¿Sabes? tenemos Ahí todo. están todos los datos. Sí, Ujú. O sea, ese es un problema para hacerlo sin tener que sacar de las series de datos ningún dato, valga la expresión. Ujú. Profesor, Sí. yo sigo teniendo dudas ¿En qué? Perdón. en el para el FH. Sí. O sea, ya entendí que del tiempo corregido se pone, o sea, se pone la línea y hasta donde tope con, ajá, eso ya lo entendí. Pero usted nos dijo que el FH es pues es el donde se cierra el ciclo del logaritmo y dijo que es un triángulo. Sí. Pero es que creo que ya lo habían preguntado, pero sigo sin entender. O sea, pues yo puedo poner la línea donde yo quiera, ¿no? Y es un triángulo. O sea, ¿cómo sé dónde es? La expresión que hiciste es la más correcta. Tú lo puedes poner donde quieras, siempre y cuando formes un triángulo con la recta de tu problema. Veme diciendo sí o no. Sí. Bueno. O sea, entonces ese valor va a variar cada quien. No, nunca va a variar. Nunca va a variar porque, vamos a ver, hablando de este triángulo, la hipotenusa te representa tu recta. ¿De acuerdo? Sí. Tú estás buscando el cateto adyacente de ese triángulo. ¿Sí? Sí. Ok. Y el cateto opuesto debe medir un ciclo logarítmico. Ajá. Un ciclo logarítmico está contenido en, si tienes los datos de, por ejemplo, en este problema, de lo que está en pantalla ahorita, del 20 al 200. Si le haces caso solo a los numeritos que venían impresos, está del 2 al otro 2. Es un ciclo logarítmico. Pero también un ciclo logarítmico es del 4 al 4, del 8 al 8, del 9 al 9, del 1 al 1. Ya entendí. Ese cateto siempre debe medir un ciclo logarítmico. Y debes formar un triángulo rectángulo con tu recta. Ya, profe. Ahora sí ya comprendí. Por eso es que les dije que trazaran su recta larga, lo más larga que puedan, para que puedan jugar con eso y obtener su valor de FH de la manera más cómoda. Sí, gracias. Okay. Ese sí me gustó. Bueno, aquí hay algo que es importante, miren. Yo diría que el mayor problema de la solución de estos problemas estriba en la construcción de su recta y en la obtención de los datos que van a obtener de ahí. Una vez que ustedes obtuvieron los datos correctos, el resto es simplemente sustituir, buscar en una tabla y no representa mayor problema. Y es menos tardado calcular un proceso por este método que por el método general. Bien, ¿dudas? ¿Alguien más que tenga duda? ¿Nadie? ¿Ninguno tiene dudas? No, profe, ya quedó claro. Bueno, pues. Entonces, por favor, resuelven el problema que
que acabamos de mencionar, es donde nos leyeron los datos, y y me lo mandan. Y es para yo revisárselos y ya decirles, bueno, está bien. Recuerden que es un método. Yo sí les recomiendo que marquen así, paso 1, paso 2, paso 3, hasta el paso final. ¿Okay? Sí, profe. Muy Gracias. bien, chicos. Si no tienen alguna pregunta más, aquí le vamos a dejar y nos veríamos el día del examen. El examen es un examen muy sencillo, la verdad. No creo que tengan ningún problema. Y lo de la solución del problema, les repito, en cómo construyen su gráfica es de lo más importante. Si la gráfica está mal, todos los datos que obtengan estarán mal. Pero bueno, seguramente no va a pasar eso. Pues entonces, chicos, aquí le vamos a dejar por hoy y nos veríamos el próximo miércoles. Sí, profe, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias.